Buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos al día jueves de la semana 28. Nuestra actividad del día de hoy es leemos sobre las plantas que curan. Nuestra meta es leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo con tu familia. Las características o criterios que debes considerar para lograr tu meta. Ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, proponer un título para el texto a partir de la lectura, opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Conversa con un familiar acerca de lo que saben sobre las plantas que curan o alivian dolores del cuerpo. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Conoces alguna planta que cura o alivia algún dolor del cuerpo? ¿Cómo se llama la planta? ¿Qué dolor del cuerpo cura o alivia? ¿Cómo lo sabes? ¿Conoces algún familiar que ha utilizado las plantas para curar o aliviar algún dolor de su cuerpo? ¿Qué planta utilizó? ¿Para qué dolor la utilizó? ¿Y su efecto? ¿Conocen otras plantas que ayudan a curar o aliviar algún dolor del cuerpo? ¿Cómo se llama? ¿En dónde las consiguen? Ahora te invito a explorar tu cuaderno de trabajo del primer grado, tu cuaderno de comunicación y revisar la página 147 donde está el texto que vas a leer. Antes de leerlo quiero que observas. Observa las imágenes del texto sin leer nada. Y fíjate qué información te brinda. Piensa de qué crees que tratará el texto. Luego escribe por ti mismo las respuestas en tu hoja de rebus. Regresa al texto. Fíjate cómo está organizada la información. ¿Qué presenta? ¿Qué texto crees que es? ¿Alguna vez viste un texto parecido? ¿Dónde? ¿Para qué servirá un texto de este tipo? Bien, te cuento. Este es un tipo de texto que nos da información en cuadros. Aquí en la columna y en la fila. En ambos tiene información. Para leer a esos cuadros se llama cuadros de doble entrada. Es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Identifica y señala las filas de cada cuadro. Lee los títulos de las primeras filas de cada cuadro. Luego lee siguiendo el orden de las filas de izquierda a derecha. Cuéntale a un familiar con tus propias palabras lo que has aprendido del texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. Estas preguntas las puedes responder de forma oral con tu familiar. ¿De qué trata el texto? ¿Conoces alguna de estas plantas? ¿De qué plantas nos informan? ¿Qué propiedad tiene la flor de Yauji? ¿Para qué sirve la planta de Ojé? Según el texto, ¿qué propiedades tienen las plantas? A partir de la lectura, ¿crees que es importante proteger las plantas? ¿Por qué? ¿Ya? Ahora sí, con la ayuda de tu familiar, lee y responde la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Ya tendrás una idea. Lee las filas de cada cuadro del texto, señala en las filas de cada cuadro la información más importante a partir de la segunda fila. Tienes acá el primer cuadro, el segundo cuadro, ¿de qué nos habla? De las plantas medicinales. Ambos cuadros nos dicen plantas medicinales. ¿Qué es lo más importante que dice de las plantas? Que calman y alivian malestares como el dolor de estómago, fiebre, resfrío y desinflaman la boca y garganta. Calman y alivian malestares como el dolor de muelas, bronquios y desinflamar golpes. Lee integrando tus respuestas en ambos cuadros y piensa en qué relación existen entre ellas. Listo, ya puedes responder de qué trata principalmente el texto. Ahora, piensa en un título que le vas a poner tú a ese texto. Sé que tienes muchas ideas. Vuelve a leer el texto si así lo crees necesario y explica qué nos muestran las imágenes, para qué el autor colocó esas imágenes en el texto. A partir de la lectura, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de utilizar las plantas para curar o aliviar algún dolor del cuerpo? Explica. Observa las siguientes imágenes, después regresa al texto,
y léelo por ti mismo o por ti misma. Donde dice el nombre de cada planta, piensa cómo se inicia y cómo termina cada nombre. Observa bien. Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y qué te fijaste para saber qué dice lo que dice. Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres. Lee los nombres señalando desde dónde inicia hasta dónde termina. Y por último, copia sin que te falte ninguna letra los nombres de tu cuaderno u hojas de rebuso. Ahora tenemos nuestra evidencia. Copia sin que te falte ninguna letra los nombres en tu cuaderno u hojas de rebuso de estas plantas que están sus nombres en el cuadro. Ahora piensa y escribe otros nombres o plantas que empiecen igual a llantén y muñá. Por ejemplo, llantén, llanta, muña, muñeca. Y así vas a formar otras palabras. Y por último vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito por mí mismo o por mí misma. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Propuse un título para el texto a partir de la lectura. Opiné a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Que tengas un bonito día. Cuídate, te quiere tu Miss Aida.